Capítulo 2. ¿Por qué orar? Existen las razones más persuasivas de por qué todos deben orar, y de por qué la oración debe ser la cosa más continua y más regular en nuestras vidas. Jesús dijo que los hombres deben orar. Aquí vamos a dar algunas de las mejores razones de por qué la gente debe orar. 1. Porque Dios lo manda insistentemente en la Biblia. La primera buena razón para hacer algo es que Dios lo manda. Y Dios nos ha mandado orar. Por toda la Biblia hay pasajes con la orden imperativa de orar. 1. También les refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre, y no desmayar. Lucas 18, 1. Esta es una declaración, no que algunos hombres deben orar, sino que los hombres, la raza humana, en todo lugar y en todo tiempo deben orar. Es un deber impositivo que Jesús enseñó. 2. Orad sin cesar. Ts 5, 17. Aquí hay un mandamiento sin ninguna modificación del contexto. Mientras haya hombres en cualquier país, en cualquier idioma, que lean la Biblia, van a leer este sencillo mandamiento de orar sin cesar. No solamente que debemos orar, sino que debemos orar todo el tiempo. La oración debe ser un constante volverse de nuestros corazones hacia Dios, sobre todo lo que necesitamos y sobre todo lo que deseamos, hasta que la mente subconsciente esté continuamente en contacto con Dios. Como una madre mientras duerme escucha el llanto de su bebé, así el corazón del cristiano debe estar sintonizado con Dios mientras está absorto en sus diarios deberes o aun cuando duerme. 3. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Filipenses 4, 6. El cristiano debe orar literalmente por todo. 4. Exhorto ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias, por todos los hombres. 1 Timoteo 2, 1. Se nos manda orar no solamente todo el tiempo, sino por todos los hombres. 5. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, Efesios 6, 18, 19. Este pasaje concluye la conocida descripción de la armadura del cristiano, y la palabra final sobre cómo estar fortalecidos en el Señor, es este mandamiento de que debemos orar siempre, con toda oración, con toda perseverancia, por todos los santos. Note cuántos todos hay aquí. Y así es como a los cristianos en Éfeso se les mandó orar por Pablo, de la misma manera está implicado, que nosotros debemos orar por todos los ministros en particular, así como por todos los santos. 6. Velad y orad, para que no entréis en tentación. Mateo 26, 41. Este mandamiento de nuestro Salvador a los apóstoles, se repite en Marcos 14, 38, Lucas 22, 40 y en Lucas 22, 46. No obstante, ya que se nos manda guardar todas las cosas que Jesús les mandó a los apóstoles, Mateo 28, 20, así, también, nosotros debemos velar y orar para no entrar en tentación. Además de los mandamientos generales para los cristianos de orar en todo tiempo, por toda la gente y por todas las cosas, hay muchos otros mandamientos para orar por cosas específicas. Muchas veces Pablo en sus epístolas, por inspiración divina, mandó a sus lectores a que oraran por él, Colosenses 4, 3, 1 Tesalonicenses 5, 25, 2 Tesalonicenses 3, 1, Hebreos 13, 18, Efesios 6, 19. La oración, pues, es un deber expresamente mandado para que todos los cristianos, oren en todo tiempo, por todos y por todo. No orar es pecado, el pecado de desobediencia a un mandato de Dios, sencillo y frecuentemente repetido. La falta de oración es pecado. Sin duda alguna todos nuestros pecados, nuestros errores, y nuestras fallas o fracasos, son pecados relacionados con la oración, son errores relacionados a la oración y son fracasos relacionados a la oración. Samuel le dijo al pueblo de Israel, así que, lejos sea de mí que peque yo contra Jehová cesando de rogar por vosotros, 1 Samuel 12, 23. Los cristianos deben orar porque está estrictamente ordenado en la Biblia. 2. Porque la oración es la manera señalada por Dios para que los cristianos obtengan cosas. Este mundo incrédulo espera conseguir cosas por medio de trabajo, o por la planeación, o por delinear planes cuidadosamente, o por accidente. Pero a los hijos de Dios se les enseña, que deben de conseguir las cosas por medio de pedir. Y que la razón de que no tenemos, es porque no pedimos. Codiciáis, y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Santiago 4, 2. No tenéis porque no pedís. Peleas, batallas, luchas, y la planeación detallada no son las maneras de Dios para que los cristianos obtengan cosas. Debemos obtener cosas por medio de pedir.
Y la razón por qué no tenemos, no es porque no trabajamos, no es porque no planeamos. Es porque no pedimos. Pedir es la manera de Dios para que el cristiano obtenga cosas. Usted puede decir que la manera en que un agricultor hace crecer su cosecha, es por abrir los surcos, por sembrar la semilla, arrancar la mala hierba. En otras palabras, la manera de tener una cosecha, debería de ser por trabajo diligente e inteligente. Pero yo he visto campesinos que trabajan duro e inteligentemente, pero si no hay lluvia, entonces no hay cosecha. O he visto tormentas azotar el trigo antes de que pudiera ser cosechado. He visto los gorgojos y los gusanos arruinar el algodón. De la misma manera no se puede confiar en la sabiduría humana ni en el sudor humano. No, el cristiano, no debe depender sobre su propio esfuerzo, o en su propia planeación, sino que debe de pedir de Dios. Para el campesino la palabra de Dios dice, no tenéis porque no pedís. En otras palabras, la oración es la manera de Dios para que tenga éxito el campesino. El hombre desempleado puede pensar que la manera de obtener un empleo es haciendo rondas en las agencias de desempleos, o tomar algún entrenamiento especial para su trabajo, o conseguir recomendaciones de hombres con cargos importantes en los negocios. Pero yo he conocido hombres que han hollado los caminos fatigosos día tras día llenando solicitudes, solo para escuchar siempre la misma historia. Ya tenemos a todos los que necesitamos, también, está demasiado viejo, o solamente contratamos gente que tenga un entrenamiento especial que usted no ha tenido, y lo que más se escucha es, lo pondremos en la lista de espera. Lo que estoy diciendo es que los esfuerzos humanos, cuando se trata de conseguir un trabajo fallan. En cambio, gracias a Dios, el cristiano tiene otros recursos. Él puede orar, y puede conseguir un trabajo de parte de Dios. Déjeme añadir una palabra de explicación a la escritura sin cambiar para nada su significado. No tenéis un trabajo porque no lo pedís. Pedir es la manera de conseguir un empleo. Una vez prediqué sobre la oración en Jackson, Michigan, y de repente me sentí movido a hablar a un joven que estaba en la segunda fila. Señalándolo con el dedo públicamente le dije, ¿tú, tienes trabajo? Él me contestó que no. Y le dije, si Dios te diera un trabajo, ¿le servirías con todo tu corazón? Él respondió, sí, sí lo haría. Y de seguro que ahora necesito un trabajo. Entonces ve a Dios esta noche y pídele un trabajo que yo voy a orar contigo al respecto. Tú dile a Dios, Señor, si hay algo en mi vida que te desagrada, y si me lo muestras yo lo voy a confesar y lo voy a dejar. Si hay algo malo en mi petición de un empleo, tú muéstramelo, y yo voy a cambiar mi oración para que se adecue a la dirección del Espíritu Santo. Y si tú no me muestras en forma definitiva lo que está mal, o no me diriges a orar de otra manera, yo voy a esperar un empleo inmediatamente en respuesta a esta oración. La siguiente noche él estaba en el servicio, y una vez más a la mitad del sermón me sentí movido a hablarle, le pregunté, ¿ya tienes trabajo? Todavía no. Pero su esposa habló rápidamente y dijo, claro que sí, sí lo tienes, si trabajaste hoy todo el día. Pero este no es el trabajo que yo pedí y no es permanente. Contestó él. Luego le exhorté, esta noche ve a ese lugar secreto a solas, y quédate ahí hasta que Dios te dé la seguridad sobre este asunto, y yo voy a orar contigo. Se terminaron esos servicios y regresé a mi hogar que en ese tiempo estaba en Wheaton, Illinois. La siguiente semana me llegó una maravillosa carta de este joven, diciéndome cómo había conseguido el empleo por el que él estaba pidiendo, en la planta, en el departamento y bajo el jefe que él específicamente le había pedido a Dios. Con un corazón rebosando decía, cómo quisiera poderle decir a todos, que la manera de conseguir lo que uno necesita es pidiéndoselo a Dios. El Salvador nos enseña a orar. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Mateo 6:11. La manera de conseguir nuestro pan diario es pidiéndoselo a Dios. Esto no quiere decir que Dios quiere que el cristiano sea un holgazán. Es más, la manera correcta de orar va a ser que el cristiano esté dispuesto a trabajar, o a hacer todo lo que Dios le dirija a hacer. Significa, que no debemos depender de nuestro trabajo sino de Dios, para que nos dé los resultados en respuesta a la oración. Debemos recordar que Dios utiliza medios. Él puede utilizar las medicinas, y a los doctores para sanar. Lucas era el médico amado, Col. 4:14. Y a Timoteo se le mandó usar un poco de vino, jugo de uva, por causa de su estómago, 1 Timoteo 5:23. El rey Ezequías fue sanado cuando Isaías le mandó que hiciera una masa de higos, para que lo pusiera sobre el divieso que estaba por matarlo, Isaías 38:21.
Dios puede utilizar medios, y Él puede contestar a nuestras oraciones usando los medios humanos. Él puede utilizar a una agencia de empleo para darnos un trabajo, cuando nosotros lo hemos buscado diligentemente, y cuando lo hemos solicitado diligentemente. Él puede utilizar nuestra ardua labor en una granja, o en el campo para producir una cosecha. Cierto es que cuando Dios se encarga, Él puede producir los resultados a nuestras pobres labores. Pero hay que recordar esto, que Dios no siempre utiliza medios humanos. Algunas veces, a través de medios completamente inesperados, y sin que el hombre haya tenido nada que ver, Dios escoge obrar su voluntad en respuesta a la oración. Dios puede sanar al enfermo sin medicina, y algunas veces se deleita en hacerlo de esa manera, en respuesta a la oración. Dios puede dar empleos aun cuando uno ni siquiera ha hecho una solicitud. Dios puede mandar empleos que no hemos ganado. Cuán bien sé yo, por benditas experiencias, que esto es cierto. Pero el punto es que, ya sea que Dios utilice medios bien conocidos, o que use maneras completamente inesperadas, o aun por medios imposibles para los hombres, de todos modos es Dios el que nos da todo lo que necesitamos. Y la manera que consigamos lo que necesitamos es pidiéndolo. La oración es la manera señalada por Dios, para que los cristianos tengan lo que necesitan y lo que desean. Cualquier otro medio puede fallar. Codiciáis, y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, y no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Imagínese que dos hombres están platicando, uno es inconverso no salvo y el otro es un cristiano. El inconverso dice, ¿qué tiempos tan difíciles son estos? No puedo conseguir trabajo. He caminado tanto que mis pies están adoloridos. He contestado a todos los anuncios. Y no consigo nada. Imagínese que el cristiano le respondiera, sí, estos en verdad son tiempos difíciles. Yo también he caminado tanto que mis pies también están adoloridos. He contestado todos los anuncios y tampoco he podido encontrar trabajo. Tienes razón. El pobre simplemente no tiene una oportunidad de salir adelante en estos días. Dios nos libre. ¿Qué no tiene el cristiano más recursos que el hombre perdido? ¿De qué le sirve ser cristiano si no tiene respuesta a sus oraciones, si no tiene quien se preocupe por sus necesidades, si no tiene quien le dé lo que desea? Si no hay gozo, si no hay testimonio, si no hay victoria en esa clase de cristianismo. Gracias a Dios el cristiano puede orar con confianza y decir, Padre mío, tú sabes que necesito un trabajo. Tú tienes todo el mundo en tus manos. Así que te pido que me des a mí, tu hijo, un trabajo para que pueda tener mi pan diario, para que pueda mantener a mi familia, para que pueda dar a otros y para que otros sepan que Dios cuida a sus hijos. Mi Dios ha respondido oraciones como esta a millones. El cristiano puede cantar. Mi Padre es rico en casas y terrenos. Él sostiene la riqueza del mundo en sus manos. De los rubíes, de los diamantes, de la plata, y del oro. Sus cofres están llenos. Él tiene riquezas indescriptibles. El Dios que tiene en cuenta la caída de un gorrión, el que ha vestido a los lirios del campo con vestiduras más hermosas que las de Salomón. El que cuenta todos los cabellos en las cabezas de sus hijos amados, por los que Cristo murió, ese Padre Celestial ha señalado que sus hijos obtengan las cosas por medio de la oración. No tenéis porque no pedís. La oración es la manera señalada por Dios para que los cristianos obtengan cosas. 3. Porque la oración es la manera de Dios para que los cristianos tengan plenitud de gozo. Los cristianos deben ser felices. Los cristianos deben de tener satisfechas sus necesidades. Los cristianos no deben de vivir vidas derrotadas, infelices, atormentadas por las necesidades que no pueden satisfacer. De ahí que Dios ha señalado que los cristianos tengan plenitud de gozo todo el tiempo, viendo que sus oraciones son contestadas. En Juan 16, 24, Jesús dijo, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid, y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Imagine, por favor, que un hijo cuyo padre le ama tanto, que puede venir todos los días, a pedirle a su padre por cualquier cosa que necesite. Si el niño en su ignorancia le pide algo que lo va a meter en problemas, o le va a traer tristezas, el padre con mucho cuidado le explica al hijo lo que sería mejor, y luego lo enseña a pedir algo que sea mucho mejor que lo que él originalmente pedía. De esa manera el hijo tiene concedido su deseo y vive en un estado bendito de felicidad y gozo, porque su padre se deleita en darle los deseos de su corazón. Imagínese a una joven esposa, casada con un hombre rico que la ama y se deleita tanto en ella que le dé todo lo que ella exprese como deseo. Su vida está llena de felicidad porque su esposo la ama tanto, que le da todas las cosas que anhela su corazón. ¿Eso es lo que Dios quiere hacer por sus hijos? Solamente que Él lo puede hacer en mucha mayor cantidad.
El padre no puede cambiar la actitud del corazón de su hijo. De ahí que el padre rico a veces, se encuentra con que su hijo se hace indolente, difícil de someter y la riqueza del padre resulta ser una maldición para este hijo. En cambio Dios puede enseñarle a sus hijos y guiarlos por el Espíritu Santo, a orar por las cosas que le traerán plenitud de gozo y no maldición. La bendición de Jehová es la que enriquece, y no añade tristeza con ella. Prof. 10:22. El joven esposo ha gastado miles de dólares muchas veces, tratando de hacer feliz a su esposa, pero no le puede dar salud, ni le puede dar el bebé que desea, ni le puede dar la tranquilidad mental en medio de los cambios vertiginosos de la sociedad. De manera que ningún padre, ni ningún esposo pueden dar plenitud de gozo. Pero, gracias a Dios, que eso es lo que dice nuestro Padre Celestial que Él quiere hacer por nosotros. Él nos quiere dar lo que le pedimos y quiere también ayudarnos a pedir bien. Debemos pedir y recibir para que nuestro gozo sea cumplido. La oración, entonces, es el secreto de un gozo constante, el secreto de una plenitud de gozo verdadera. Una vida rica y plena para un cristiano depende entonces de cuánto y cómo ora. Si uno logra entrar a tal nivel de la oración, que pueda conseguir cosas de Dios, y que obtenga todos los deseos de su corazón y todo lo que uno necesita, entonces día tras día viviremos una vida feliz y victoriosa. La manera de ser feliz y de tener plenitud de gozo, es por medio de la oración. La oración es el secreto de la plenitud de gozo, y por esa razón los cristianos deben orar. 4. Porque la oración es la manera para salir de los problemas, la cura para todas las preocupaciones y la ansiedad. Si la oración es la manera de conseguir lo que uno quiere y para tener una plenitud de gozo, como lo mostramos anteriormente, entonces la oración, también es la manera de deshacerse de lo que no queremos, y de salir de los problemas, y de apartarse de la preocupación y la ansiedad. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa a todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Fil. 4, 6, 7. Por nada estéis afanosos, dice la Escritura. Los cristianos no deben estar llenos de ansiedad, y el remedio es que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. El cristiano debe sobreponerse a todo por medio de la oración. De esa manera, día tras día, continuamente, va a disolver sus afanes y preocupaciones, y su corazón quedará en perfecta paz todo el tiempo. Ya que Dios ha prometido a aquellos que le llevan todo a Él en toda oración y súplica, que la paz de Dios que sobrepasa a todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La preocupación es un pecado que marchita y esteriliza. Es exactamente lo contrario a confiar. No obstante, muchos cristianos son culpables de este pecado, pierden su gozo, andan en incertidumbre. Sus vidas son abrumadas por cargas que no deberían de llevar y por temores que no deberían de tener. El secreto de terminar con la preocupación y la ansiedad, es llevar todo en oración a Dios todos los días, y atravesar por todo eso con súplica y acción de gracias. 1 Pedro 5, 7, tiene otra manera de dar el mismo mandato. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y en Salmos 55, 22 dice, echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. Todos los cristianos deberían ser caracterizados por un estado mental de calma, de ausencia de preocupación, de una paz profunda en el corazón que el mundano nunca puede alcanzar y que el mundo nunca puede dar. Esta es una de las características de un cristiano que es verdaderamente exitoso y feliz, cuyas preocupaciones son puestas en el Señor Jesús. Todos los cristianos deben de poder gloriarse en el Señor, como lo hizo David en el Salmo 34, 6. Este pobre clamó, y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. ¿Ha sido usted librado de todas sus angustias? ¿Está usted siendo librado continuamente, día tras día, cada vez que usted necesita ser librado de alguna nueva preocupación, o cuidado? Usted puede tener esta clase de liberación, esta paz, esta tranquilidad, esta libertad de la preocupación. Y la manera de tenerla es orando, orando por todo, orando hasta que venga esa paz que Dios ha prometido, luego, libre de toda ansiedad, todos los días terminar con acción de gracias. El Dr. Walter Lewis Wilson, el amado predicador, médico ya deceso dijo, que hacía años que él tenía un letrero pintado, que colgaba junto a su escritorio que decía, ¿por qué orar cuando uno se puede preocupar? Y eso expresa la actitud del cristiano promedio. Se preocupa en vez de orar. Pero la oración es la manera de terminar con todas las preocupaciones. La oración es la manera para obtener la paz constante, bajo cualquier circunstancia y en cualquier lugar.
No quiero decir que el cristiano nunca tendrá problemas. Sino que en medio de los problemas, él puede tener la paz más dulce. Yo no quiero decir que el cristiano nunca se enfermará. Sino que en la enfermedad, él puede tener la cercanía siempre presente, en forma consciente, del Espíritu Santo. No estoy queriendo decir que el cristiano nunca tendrá dificultades, sino que el cristiano puede llevar todos los días estas dificultades a Dios, para que se las solucione sin ningún temor, sin ninguna inquietud que venga de la incredulidad. El cristiano puede llevar sus cargas al Señor, dejarlas ahí todos los días y tener perfecta paz. La única manera de hacerlo es a través de la oración regular, con súplica y acción de gracias por todos los problemas. ¿Está usted cargado? Entonces salga de esas cargas a través de la oración. Oh, qué amigo nos es Cristo. Él llevó nuestro dolor. Y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. ¿Vive el hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor? Esto es porque no llevamos todo a Dios en oración. El cristiano puede hacer el hábito de orar por toda su necesidad, por todas sus cargas, por todos sus temores, sus cuidados, los problemas, hasta que obedezca el mandamiento del Señor de no preocuparse por su vida. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer, o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? Mateo 6, 25. No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Mateo 6, 31. Los mundanos buscan estas cosas, se preocupan y se atemorizan por estos problemas, pero el cristiano tiene un amante Padre Celestial a quien él puede llevar sus cargas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6, 33. Y de esta manera, a través de la oración diaria, llevando sus problemas tan pronto como se presenten, uno puede aprender a no preocuparse por el día de mañana, Mateo 6, 34, sino tener perfecta paz. La oración es el medio para salir de los problemas, es el medio para alejarse de la ansiedad, por lo tanto pongámonos a orar. 5. Porque la oración contestada es el único argumento irrefutable contra el escepticismo, la incredulidad, el modernismo y la falta de fe. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, ¿y qué es fe? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11, 6 nos dice, que nadie se puede acercar a Dios, a menos que crea que Dios contesta la oración. ¿Cuál es entonces la respuesta a la incredulidad, el ateísmo y el modernismo? ¿Cómo podemos convencer a los que no creen en nuestro Dios? Bueno, teniendo tales respuestas inequívocas a la oración, que prueben que hay un Dios que oye y contesta la oración. La manera de contestar a la incredulidad es dejar que Dios se pruebe a sí mismo por medio de respuestas a las oraciones. A veces es necesario el argumento o la discusión. La Biblia prueba a sí misma que es la palabra de Dios. Toda la naturaleza declara que hay un Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos, dice el Salmo 19, 1. Hay muchas evidencias de que hay un Dios que contesta la oración, pero la única evidencia absolutamente irrefutable es la oración misma contestada. Yo puedo saber que hay un Dios que contesta la oración, si yo veo las respuestas a la oración en forma tan inequívoca que no pueda dudar. De esta manera, en el Monte Carmelo, Elías reunió al pueblo de Israel para probarles que el Señor Jehová era el verdadero Dios, y que el ídolo Baal no era un Dios que pudiera ver, o escuchar o heredar. Cuando los 450 profetas de Baal clamaron en vano a su Dios y éste no pudo responder con fuego del cielo, Elías construyó un altar y sobre él puso madera y el buey, pero no le prendió fuego. Además, derramó sobre él 12 barriles de agua, luego, oró para que Dios enviara fuego del cielo a la vista de toda la gente para que consumiera el sacrificio, y probara que él era Dios. La oración de Elías fue algo así. Jehová Dios de Abraham, de Isaac, y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. 1 Reyes 18, 36, 37. Analice esta oración con cuidado y verá que es una súplica para que Dios se probara a sí mismo, respondiendo a la oración. Y cuando la respuesta viniera, no solamente probaría que Dios es el verdadero Dios, sino que Elías era su siervo y que el mensaje de Elías venía de Dios. Y la respuesta vino. Entonces cayó fuego de Jehová, y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aun lamió el agua que estaba en la zanja. 1 Reyes 18, 38. ¿Cuál fue el resultado?
¿Qué efecto provocó esta respuesta a la oración de Elías con respecto a la incredulidad de la gente? El verso 39 nos dice: viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Una respuesta a la oración definida y visible, en un momento quitó toda la incredulidad de la gente y toda la nación cayó sobre su rostro diciendo: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Debemos orar porque la respuesta de Dios a la oración venga con pruebas que puedan quitar todo el modernismo y la incredulidad. Y mientras que el pueblo de Dios no pueda tener respuestas a la oración definidas, sobresalientes e irrefutables, entonces no nos queda otra alternativa que esperar ver crecer a nuestros jóvenes dudando que hay un Dios que obra milagros, que escucha y contesta la oración. El remedio para la incredulidad es que el pueblo de Dios ore y obtenga respuestas a sus oraciones. Todos nuestros argumentos contra el modernismo, contra la evolución, contra el ateísmo, caerán sobre oídos sordos, si junto con nuestros argumentos, uno no da algunas pruebas definidas de oraciones contestadas. Si el cristianismo es la verdadera religión y si Dios es un Dios que obra milagros, que escucha y contesta la oración, entonces el mundo no convertido tiene el derecho de demandar que lo probemos, teniendo oraciones contestadas. ¿Cómo huirán las dudas si comenzamos a orar con denuedo, y en forma definida esperando que Dios dé respuestas concretas y específicas a nuestras oraciones día con día? Note el poder del argumento de Gedeón en Jueces 6, 12, 13. Y el ángel de Jehová se le apareció, y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas, que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado, y nos ha entregado en mano de los madianitas. Con justa razón Gedeón contestó al ángel de Jehová: Si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha ocurrido todo esto? ¿Y dónde están los milagros de los cuales nos hablaron nuestros padres diciendo: ¿no nos sacó el Señor de Egipto? Gedeón sintió con justa razón que si Dios estaba con él debía tener evidencia de que Dios se mostraría y se probaría por manifestaciones concretas y definidas de su poder, en respuesta a la oración. Dios no se burló del clamor de Gedeón. Dios no dijo, como algunos maestros, sin poder, de la Biblia, de la actualidad dicen, que los milagros son del pasado pero no para el presente. Más bien Dios se deleitó en que Gedeón exigiera evidencia de su poder. Dios mostró el milagro del fuego que consumiera la ofrenda que trajo Gedeón, él dejó el vellón seco primero, y luego húmedo contestando la oración de Gedeón. Dios está perfectamente dispuesto a probar que Él es un Dios que escucha y contesta la oración. Y que este es el único remedio real para la incredulidad y el ateísmo. En Egipto, después de lo que Dios había hecho por Moisés, lo que no pudieron hacer con sus encantamientos, entonces los hechiceros dijeron a Faraón: Dedo de Dios es este, Éxodo 8, 19. La respuesta definida a la oración convenció a estos magos impíos paganos. Dios contestó a la oración de Daniel y le reveló el sueño de Nabucodonosor, luego Nabucodonosor se convenció y cayó sobre su rostro, y dijo: Ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses, y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Daniel 2, 47. Después Dios le reveló a Daniel el otro sueño de Nabucodonosor, presagiando cómo el rey viviría como una bestia, durante 7 años. Y cuando el rey se recobró de su desvarío mental y volvió a su trono y a su gloria, las escrituras indican que él verdaderamente se convirtió a Dios. Daniel 4, 34, 37. La oración contestada es la cura para la incredulidad. Hechos 13, 6, 12 es el relato de cómo Sergio Paulo, oficial del gobierno de la isla de Chipre, se convirtió en forma maravillosa cuando vio la respuesta a la oración de Pablo. La oración está implicada, aunque no dada, por la ceguera de Elimas el mago. El versículo 12 dice: entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. No nos queda otra alternativa que afrontar esta cuestión de frente. Cuando las iglesias en nuestra tierra, otra vez vean conversiones sorprendentes de borrachos, de prostitutas, con sus vidas transformadas, entonces los pecadores vendrán a la iglesia y escucharán con respeto la palabra de Dios. Y cuando el pueblo de Dios ore y consiga la salud de los enfermos, consiga lluvias cuando se necesiten, obtengan empleos, su pan diario y tengan avivamientos en respuesta a la oración, entonces el modernismo y el ateísmo perderán su dominio en las mentes de las masas de gente en América. Aún los no convertidos creerán que hay un Dios que obra milagros, que contesta la oración.
Debemos orar y debemos tener respuestas a nuestras oraciones, como el antídoto definido, poderoso contra la incredulidad, y como el único argumento irrefutable contra el ateísmo y la falta de fe. No siempre es la voluntad de Dios sanar a los enfermos, no siempre fue su voluntad sanar a los enfermos en los tiempos de la Biblia. Pero sí sanó a los enfermos frecuentemente, como para probar que Él era un Dios que sana como respuesta a la oración. Dios no salvó a todos los pecadores durante el ministerio de Pablo, y Él no salvará a todos los pecadores bajo el ministerio de nadie más. Pero si Dios estuvo dispuesto a salvar a los más escandalosos pecadores en los tiempos bíblicos, los salvó con su maravillosa mano extendida de tal forma que se convencieron los murmuradores. Y Dios hará lo mismo en la actualidad y probará su poder de la misma manera hoy, si confiamos en Él. Aún en los tiempos bíblicos los milagros nunca fueron algo ordinario o común, un objeto de juego para los descuidados o una recompensa para los curiosos. No. Los milagros en las cuestiones físicas siempre fueron escasos, y solamente fueron dados cuando honraban al Señor. Pero Dios dio fe para ellos tan frecuentemente, como para probar que Él es un Dios que obra milagros, que escucha y contesta la oración. Y Él hará lo mismo en la actualidad con aquellos que le busquen diligentemente y que le den la oportunidad de probarse a sí mismo. Pero esto no se aplica solamente a los milagros en el reino físico. Dios se prueba a sí mismo abundantemente, salvando las almas de aquellos por los que oramos, dando avivamientos y proveyendo las necesidades diarias, dando paz, dando sabiduría para afrontar los problemas diarios, dando plenitud de gozo y el poder del Espíritu Santo. Debemos orar, entonces, porque la oración contestada demuestra que hay un Dios que escucha la oración. Es el antídoto positivo para todas las dudas, el escepticismo, la incredulidad, y aun el ateísmo. 6. Porque la oración es la única manera de tener el poder del Espíritu Santo para hacer la obra de Dios. Como D.L. Moody bien lo dijo, es ingenuo, o tonto e impío, tratar de hacer la obra de Dios sin el poder de Dios. Y no hay manera de que los cristianos tengan el poder de Dios excepto por la oración. En Lucas 11:13 tenemos esta sencilla promesa. Pues si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Aquí el Señor nos está hablando de la llenura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a morar en el cuerpo humano en el momento de la conversión. Ahora, desde que el Señor Jesucristo se levantó de entre los muertos y les sopló a sus discípulos diciendo, recibid el Espíritu Santo, los cristianos tienen el Espíritu Santo morando en ellos. Toda persona salva tiene al Espíritu Santo viviendo en su cuerpo como en un templo, lea Romanos 8:9, 1 Corintios 6:19-20, 2 Corintios 6:16. Pero Cristo en Lucas 11:13, quiso decir que Dios le daría el poder del Espíritu Santo para ganar almas a aquellos que se lo pidan. En el mismo pasaje Él da una parábola del hombre que va a su amigo de noche y le dice, amigo préstame 3 piezas de pan, porque ha venido un amigo mío de camino y no tengo nada que poner delante de él. Y Cristo le dijo a este hombre que quería tener pan para su amigo, que lo consiguió solamente por su importunidad. Y así Cristo nos enseña aquí que el cristiano que anhela tener el pan de vida para un amigo inconverso, lo puede obtener rogándoselo a Dios. Y cuando Cristo explica la enseñanza principal de toda la parábola, por medio de esta bendita promesa cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Nosotros podemos tener pan para los pecadores, si se lo pedimos a Dios rogando, pero no, de ninguna otra manera. Importunidad dijo Cristo. Fue la manera como el hombre consiguió pan para su amigo, otro pobre amigo hambriento, Lucas 11:8. Siempre ha sido cierto que los avivamientos han venido en respuesta a la oración. En 2 Crónicas 7:14, Dios prometió un bendito avivamiento. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, el profeta Habacuc oró, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, Habacuc 3:2. Él sabía que los avivamientos vienen en respuesta a la oración. ¿Pero qué es un avivamiento? Es simplemente que Dios pone su poder sobre sus ministros y sobre su pueblo, y que el Espíritu de Dios hace su obra de bendecir a los santos, y de convencer y salvar a los pecadores. De ahí que el secreto del poder en la predicación está en la oración. El secreto del poder para ganar almas en forma personal está en la oración. El secreto del avivamiento es la oración. Si algún cristiano anhela tener en forma personal y definida, el poder del Espíritu Santo, entonces esta es la manera de tenerlo. Busque el rostro de Dios en oración, con toda confesión, autoexaminación y rendición de corazón, que sea necesario para esperar en Dios, hasta que el Espíritu de Dios le llene y le use.
Quiero que noten estos ejemplos de la Biblia en donde la gente oró por el poder del Espíritu Santo. 1. Antes del Pentecostés los discípulos oraron. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres, y con María la madre de Jesús, y con sus hermanos. Hechos 1, 13, 14. Enseguida de esta sesión de oración y súplica al Espíritu Santo, descendió sobre los discípulos en el Pentecostés y 3000 personas fueron salvas y bautizadas. 2. Después del Pentecostés los discípulos necesitaban otra vez ser llenos con el Espíritu Santo, de modo que oraron. Cuando hubieron orado, el lugar donde estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hechos 4, 31. Compare por favor Hechos 2, 4 y Hechos 4, 31. Encontrará que estas 7 palabras se encuentran en ambos versos exactamente igual, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Oraron antes de Pentecostés y el poder del Espíritu Santo vino sobre ellos, oraron después de Pentecostés y el poder del Espíritu Santo vino sobre ellos. La oración fue necesaria después de Pentecostés igual que antes. Y produjo los mismos resultados después de Pentecostés que antes. 3. En Samaria, Felipe predicó y hubo muchos verdaderos convertidos. Pero el poder del Espíritu Santo para testificar y para ganar almas, no vino sobre los convertidos hasta después de la oración. Hechos 8, 14, 15, 16 dice. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Note la distinción que las Escrituras hacen entre el Espíritu Santo morando en el cristiano, y el Espíritu Santo viniendo sobre el cristiano. En o dentro, se refiere a la morada que estos discípulos ya tenían, como todo cristiano la ha tenido desde el día que el Señor Jesús se levantó de entre los muertos. Sobre, significa que el poder del Espíritu Santo había venido sobre los cristianos para servicio. Note que estas gentes recibieron al Espíritu Santo, su poder para servicio, después de la oración. 4. Pablo el apóstol fue lleno del Espíritu Santo 3 días después de su conversión en respuesta a la oración. Hechos 9, 3, 6. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Pablo pasó 3 días sin comer, ni beber. HCH. 9, en constante oración. HCH. 9:11, ¿por qué estaba orando Pablo? La respuesta se da en HCH. 9:17. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo, Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Pablo fue lleno del Espíritu Santo 3 días después de orar y ayunar. Luego, e inmediatamente, comenzó su ministerio de predicación en el poder del Espíritu Santo. 5. Pablo y Bernabé fueron llenos con el Espíritu Santo, para su viaje misionero en respuesta a la oración. En Hechos 13, 1, 4 tenemos el relato de un grupo que se reunía para ayunar y orar, hasta que el Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Luego se nos dice que cuando hubieron ayunado y orado, impusieron las manos sobre ellos y los mandaron y así ellos, fueron enviados por el Espíritu Santo, saliendo rumbo a Seleucia, y de ahí viajaron a Chipre. Con razón hubo tantas almas maravillosamente salvadas por la obra del Espíritu Santo, a través de estas gentes que habían sido llenos con el Espíritu Santo después de ayunar, orar y de esperar en Dios. La manera en que el cristiano obtiene el poder de Dios para su servicio es orando. 6. La oración constante de Pablo, fue que otros cristianos fueran llenos con el Espíritu Santo. En Efesios 1, 15, 19, Pablo menciona su oración por los santos de Éfeso, para que Dios les diera el espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él y cuál es la excelente grandeza de su poder. Esta era una oración para que fueran llenos con el Espíritu Santo y para que tuvieran su poder.
Luego en Efesios 3, 14, 19 el mismo objeto de la oración se menciona una vez más. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Pablo oraba por esos cristianos para que fueran llenos con el Espíritu Santo. Su poder viene en respuesta a la oración. La oración, la súplica incesante hacia Dios, fue el secreto del poder que vino en el Pentecostés y que resultó en la salvación de tantas almas. La oración, el corazón quebrantado, la confesión de pecado, la oración penitente fue el secreto del poder cada vez que los santos de Dios tuvieron épocas de avivamiento, y cada vez que los individuos fueron llenos del Espíritu Santo para su bendito servicio. Debemos orar entonces, porque la oración es la manera señalada por Dios para que tengamos el poder del Espíritu Santo para hacer su obra. 7. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo. En Romanos 10, 13 se nos dice. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Un pecador perdido puede orar a Dios por su salvación. En Lucas 18 vemos al pobre publicano golpeándose el pecho y clamando, Dios, ten misericordia de mí, pecador. Lo vemos descender a su casa justificado y salvado el mismo día. Y así leemos la dulce historia del ladrón moribundo que se convirtió a Cristo en la cruz junto a él y dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Escuchamos la dulce promesa del Salvador a su lado. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23, 39, 43. Entonces, pues, los pecadores perdidos tienen el derecho de orar y cualquiera que en forma genuina invoque al Señor para salvación será salvo. Por supuesto se hace claro en la Biblia muchas veces, que la fe del corazón es el factor decisivo en la salvación. Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, dijeron Pablo y Silas al carcelero de Filipos, Hechos 16, 31. Cristo le dijo a Nicodemo, todo aquel que en él cree, en el unigénito Hijo de Dios, no será condenado, y una vez más dijo, de cierto os digo, el que cree en mí, tiene vida eterna. Juan 6, 47. El que pone su confianza en Cristo es salvado instantáneamente, tiene vida eterna. Y así es claro, que nadie tiene que pasar por una oración formal para poder ser salvo. No necesita haber palabras en voz alta, no se necesita aquello de lo cual la mayoría de la gente llama oración. La fe es la conversión en el corazón a depender de Cristo. Y Dios escucha el más leve clamor del corazón sin que haya ni siquiera un susurro de aliento, sin que haya ni siquiera movimiento de los labios. Pero a menudo los pasos tambaleantes de la fe son tomados con mayor confianza cuando uno ora, poniendo conscientemente en palabras su clamor por misericordia y por su dependencia. ¿Cuántos pecadores han podido confiar en el Señor con más seguridad, cuando han puesto en palabras el clamor de la oración del publicano? Dios, ten misericordia de mí, pecador. Y así, querido amigo, si usted no es salvo, siéntase en perfecta libertad de invocar a Dios por su misericordia y su perdón, y sienta la seguridad de que Él escucha, y que Él ya lo ha escuchado, cuando usted le invoque por su perdón y salvación. Cualquiera que tenga suficiente fe para pedir sinceramente por la misericordia de Dios y su perdón, tiene suficiente fe para estar seguro que Dios le ha escuchado porque Jesús dijo, y el que a mí viene, no le echo fuera. Juan 6, 37. Y así cualquier pecador puede reclamar la dulce promesa de que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y ahora en conclusión recordemos estas 7 razones por las cuales debemos orar. 1. Es un mandamiento expreso de Dios de que los cristianos deben orar siempre, por todas las cosas, con toda oración y súplica. 2. La oración es la manera señalada por Dios para que los cristianos obtengan cosas. 3. La oración es la manera en que los cristianos tienen plenitud de gozo. 4. La oración es la cura de Dios para la preocupación, para salir de los problemas y de la ansiedad. 5. La oración contestada es la manera de Dios para detener las bocas de los incrédulos, es el argumento irrefutable de Dios contra la falta de credulidad. 6. La oración es la manera de tener el poder del Espíritu Santo para hacer la bendita obra de Dios. 7. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Por lo tanto, amados hermanos, oremos. Oh, cuántas y cuán poderosas son las razones para que los cristianos oren.